No me quiero olvidar, ¿no? Feliz día a todos los padres. Si ve a algún padre cerca, salúdelo, aunque sea con la mano. Oramos por todos los padres y oramos por sus vidas en este tiempo donde la sociedad un poco le ha quitado esa autoridad o quiere socavar, que no es algo en contra de los padres, sino que entendemos que es una rebeldía contra Dios, ¿no? Que es nuestro Padre. Él se presenta como Padre, como proveedor, como sustento, como ayudador, y esto es maravilloso, ¿no? Entender que Él es nuestro Padre, y este es el principio de no respetarlo, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra, para que se extiendan los días de tu vida. No dice si son buenos, si te trataron bien, si los tuviste. Y esto es un principio de amor para con el prójimo también. Amén. Hoy quiero hablar de un tema que el Señor puso en mi corazón. Tuve muchas horas viajando la semana pasada y esta. Les traigo los saludos de los hermanos de la pastoral, más que nada de Ayacucho. Estuve con la pastora Susana, con el pastor Juan, allí compartiendo un tiempo de crecimiento, disfrutándolos a ellos también. Susana apenas cumplió 70 añitos y pudimos caer justo en el día de su cumpleaños. Juan tiene algunos más, tiene cerca de 80 y algo. Así que damos gracias a Dios por sus vidas y por lo que Dios está haciendo en aquel lugar donde están. Amén. Y este era el tema que venía a mi mente y a mi corazón: familia, cuna del propósito eterno. La familia es cuna del propósito eterno, y cuando vamos a las Escrituras, yo hubiese hecho otra cosa. No sé si usted lee la palabra y dice, yo la verdad que hubiese hecho otra cosa. Pero el Señor obra como Él quiere. Yo sí tendría que mandar a mi hijo, siendo el salvador del mundo, lo digo siempre, lo hubiese mandado a un castillo, a un reinado, protegido por guardias, por ejércitos, porque es el salvador del mundo. Y Dios envió a su hijo primero a un vientre materno, a ser cuidado por una mujer natural, puesto en el seno de una familia muy humilde, al punto de nacer en un pesebre y allí el nacimiento producirse en un momento donde fueron a censarse, y ahí no había lugar para el Señor. Déjeme decirle, si yo soy Dios creador, hubiese preparado un lugar saludable. Me pongo en el lugar de Dios, ¿no? A veces creemos que somos mejor que Dios o que podemos tomar mejores decisiones sobre nuestra vida que el mismo Dios, ¿no? Entonces yo hubiese preparado, si lo mando a un vientre humano, a una mujer natural, a una familia de escasos recursos, por lo menos preparo un lindo lugar, ¿no? Digo, bueno, estaban allí de paso y encontraron una mansión para que naciese. No encontró ningún lugar, lo recibió. Y este sería el principio de no recibir humanamente nada que provenga de Dios. Desde nuestra naturaleza dice que Él no habita en casa hechas por manos de hombre. Y lo hablaba en Tierra del Fuego, Dios no habita en nada de lo que nosotros hacemos. En nada, absolutamente en nada de lo que nosotros hacemos. Y ahí Dios preparó algo muy humilde para que Él naciese. Pero preparó una casa que fue el vientre, una casa que fue una familia, pero también una casa que necesariamente en este tiempo es la iglesia, es su cuerpo, es en el lugar donde Él habita. Dice que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y volvemos nuevamente a lo que nosotros pensamos, ¿no? ¿Por qué poner a cargo de personas naturales la iglesia del Señor? Porque siempre se trató de Él, nunca se trató de nosotros. Fue un vientre humano porque no se trataba de la protección de los hombres, ni de un vientre natural. Se trataba de que en ese vientre natural estaba la protección de Dios. En esa casa natural, con familia humilde, estaba la provisión de los cielos. Y en una iglesia natural que necesariamente está la provisión, la protección y la dirección del Padre Celestial, más allá de nuestros escasos recursos o pocas ideas. Y esto es lo maravilloso, que la iglesia se trata de Él como todo lo demás. Familia, cuna del propósito de Dios, desde un principio.
desde un vientre, una casa y una iglesia, donde Él habitaría en medio de los santos. El Padre creó todo por medio del Hijo. Vamos a repetir algunas cosas que sabemos, ¿no? Y la enseñanza tiene que ser repetitiva. El Padre creó todo a través del Hijo y para el Hijo. Y por el Hijo, el Padre reconcilió también todo lo que se había perdido. Allí lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5, verso 19. El Padre reconcilió todo a través del Hijo. Todo fue hecho por Él y para Él, dice Colosenses 1:16. Todo fue hecho por Él y para Él. Todo sale de Él y todo vuelve a Él. Hablamos de servicio la semana pasada, ¿no? Dijimos que servicio no es lo que yo hago por los santos, sino es lo que Dios está haciendo a través de mi vida para con los santos. Pero dijimos que todo viene de Él y vuelve a Él. Hay una parte en la Escritura que dice, todo lo que hiciste por uno de estos lo hiciste por mí. Así que lo disfrutan los santos, pero el servicio proviene de Dios y es recibido por Dios, porque todo viene de Él y vuelve a Él. Si Dios hizo todo por medio de su Hijo, y esta era la reflexión que me hacía mientras venía manejando, ¿no? Me tocaron casi 10 horas de viaje con lluvia, en las rutas que son maravillosas, la ruta de Argentina, para los que nos escuchan o nos ven de afuera del país, las rutas de Argentina son maravillosas, ¿sí? Lindo es el paisaje, la ruta un desastre, pero bueno, ahí venía concentrado, pero esta era la reflexión que venía a mi vida. Si Dios hizo todo a través de su Hijo, incluso lo reconcilia todo, vuelve todo a Él. Esto significa que todo es también para Él, todo vuelve a Él. El Padre crea todo por el Hijo, en el Hijo y por su Hijo, dijimos. Cambiemos la frase. Dios no hizo nada sin su Hijo. Podríamos decir, o porque lo dice la palabra, que Él hace todo a través de su Hijo, pero podríamos cambiarla y decir la misma verdad. Él no hizo nada fuera de su Hijo. Esta es la realidad que hoy vivimos. Él no hizo nada fuera de su Hijo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué seguimos tratando de hacer cosas fuera de Cristo? ¿Cuántos tratan de hacer cosas fuera de Cristo? Yo trato de resolver cosas, trato de hablar, de charlar, de pacificar, de edificar cosas fuera de Él. Porque vivimos hablando del propósito de Dios, pero cuando se presenta una dificultad tratamos de resolverla nosotros de manera natural. Ayer Leo nos trajo un versículo y yo comencé a leer todo y dije, qué buen versículo para leer, qué buen capítulo para leer. Él creo que nos habló de Efesios 1:18. Yo quiero comenzar desde el 15, si usted me acompaña, Efesios capítulo 1, verso 15, porque nos va a colaborar con el entendimiento de que Dios no hizo nada fuera de su Hijo. Nada, no dice, estas cosas las hice en Cristo, pero estas las hice para estar fuera de Cristo. No, Él lo hizo todo absolutamente para habitar en el ecosistema saludable que es Cristo, que es su iglesia, que es una familia. Por eso dijimos, familia es la cuna del propósito eterno de Dios. Allí lo encontramos a Pablo orando por sabiduría espiritual. Déjeme decirle, habitamos en una generación, desde los niños de 5, 6, 7 años en adelante, habitamos nosotros junto con ellos en la generación más informada de la historia. Usted no le va a poder informar nada, posiblemente su hijo venga y le informe de algunas cosas. Usted va a estar viendo las noticias y su hijo se va a acercar y va a decir, no, ¿sabe por qué pasa esto por esto, por esto? Quizás está viciada por el youtuber que vio o por la persona que contó la historia y bueno, el buscador nos va direccionando a una línea siempre de pensamiento, por eso tenemos que tener cuidado porque la tecnología incluso a los que intentamos ser sabios en el Señor nos va direccionando en que todo avale lo que nosotros pensamos. Pablo allí ora por sabiduría espiritual. Y vivimos en una generación que está sobreinformada, pero qué maravilloso
es entender que mucha información no es sabiduría. Estar informado no es ser sabio en todo lo que hacemos. Por eso esta oración del apóstol está tan actual para verla, para repasarla, para estudiarla. Ora por sabiduría espiritual. Y creo que la iglesia necesariamente tenemos que invertir tiempo, ¿sí? de orar por la nueva generación que está muy informada, pero necesariamente necesita sabiduría. Y la sabiduría la encontramos en la casa. En la multitud de consejos, dice la palabra, está la sabiduría. No es en el consejo de uno, sino en la multitud. Entonces, el propósito de Dios, saludable, fuerte, el ecosistema saludable, no solamente es una familia, sino que es una familia que está en Cristo. Es una familia que da respuestas. Es una familia que está dando respuestas, que se está haciendo, y no respuestas a algo que nadie preguntó. Hace algunos años hablábamos de este tema, ¿no? Muchas veces como iglesia hemos dado respuestas a preguntas que nunca se hicieron. Como iglesia damos respuestas a situaciones que nunca sucedieron. Y el otro día hablaba con los chicos en el podcast que ellos hacen, Rascar Donde Pica, y hablábamos de cómo hacíamos pastoralmente para resolver problemas. Y primero que los problemas no los resolvemos nosotros, sino que todo se resuelve en Cristo. Tenemos que volver todo al diseño original, porque los problemas son un mal entendimiento. Y yo lo primero que les decía es discernir que no todo es problema. Muchas de las cosas que creemos que son problema, que son un peligro, que son un riesgo, ni siquiera existen. Como cuando usted era chico y yo éramos chicos, que le teníamos miedo al cuco. Después nos dimos cuenta que el cuco era de carne y hueso y tenía un nombre y seguro era algún amigo o un pariente cercano. A eso le teníamos que tener miedo, no al cuco que no existía. Muchos de los miedos que tenemos o de las respuestas que buscamos son respuestas a preguntas que nadie hizo. Y Pablo ora claramente pidiendo por sabiduría espiritual, porque ellos estaban informados de Cristo, pero necesitaban adquirir la sabiduría que solamente el Hijo daba cuando habitaba en ellos. Efesios capítulo 1, verso 15 dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios, ¿sí? Amor y fe en el Señor y en el pueblo de Dios, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Pablo entendía que aquí estaba la clave. Había una fe profunda en el Hijo de Dios y amor por los santos. Hola. Profunda fe, pero también amor por los santos, por todos los santos, no por algunos santos, por todos los santos. Dice, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Qué maravilloso cuando hay una comunidad donde vamos a visitar o entramos a una congregación o a un ambiente espiritual donde entendemos y vemos que hay fe en el Señor Jesús, pero también amor por los santos. No solo el deseo de corregirlos, sino el deseo de corregirlos en Dios porque hay amor. La corrección sin amor es castigo. Siempre fue castigo. Y este es un mal entendimiento muchas veces de Dios como Padre. La sociedad ve a Dios no como Padre, sino como un Padre que castiga. Porque si no hago lo que Dios quiere, soy castigado. O soy maldito. O soy maldecido porque no hice, y esto lo venimos hablando ya hace mucho tiempo, venimos creciendo en esto. Dios no me castiga porque no hago su voluntad, sino que Dios es un Padre bueno que me dice, si haces esto te va a hacer bien, y si haces esto te va a ir mal. Y yo se lo explicaba a mi hija la otra vez, ¿no? Que lo conté a todos ustedes. Cuando le digo, Dios es un Padre bueno que te dice, no metas el dedo en el enchufe porque te va a dar corriente.
Y el mundo es ese hijo que mete los dedos en el enchufe, ¿por qué? Lo quiere hacer y dice, Dios me castigó. Dios no te castigó, Dios te dijo que no metas el dedo, que no vivas de esa manera, que hay un diseño perfecto para que todo te vaya bien y vos tomaste tus propias decisiones, como nosotros hemos tomado siempre nuestras decisiones. Por eso no hay una maldición de parte de Dios, porque en Dios no hay dos naturalezas. Él es bendición por medio de su Hijo a todo el mundo. Él envió, dice, yo vine a buscar a lo que se había perdido. Entonces en la naturaleza de nuestro Padre Dios no hay maldición, sino que hay una ausencia de la bendición de Dios cuando no vivimos en su Hijo, cuando no hago su voluntad, cuando no cumplo con el diseño que Él ha marcado para mi vida. Dios no es un Padre malo porque no hay dos naturalezas en Él. Él es un Padre bueno, que nos dice cómo y de qué manera vivir para que nos vaya bien, o como decimos, vivir en su voluntad, vivir en Cristo. No he dejado de dar gracias a ustedes, los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Amado, la sabiduría que tenemos que obtener de Dios es una sabiduría que nos va a hacer conocerlo más a Él, que nos va a hacer bucear mucho más en Cristo, poder experimentar su inmensurable amor porque Él es amor. Dijimos muchas veces que Dios no tiene amor, Él es amor para con todos nosotros. Entonces es necesario tener este espíritu inquieto de querer profundizar en Dios, de querer aprender de Él, de poder profundizar en las profundidades de Dios para poder conocerlo más. Sabiduría y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios y podríamos agregar como papá en este día, ¿no?, que celebramos el Día del Padre. Como papá, como proveedor, como ayudador, como colaborador para que podamos cumplir con el propósito de Dios. Porque eso es reconciliarnos con Él mismo. Dice el 18, pido que les inunde la luz, de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo. Mire qué maravilloso esto. Él ha dado una esperanza de gloria en nosotros, pero que habita en su pueblo como familia. ¿Dónde encontramos la esperanza de gloria? En su cuerpo, en Cristo, porque su cuerpo es Cristo. Porque en su cuerpo soy formado, porque esta es la familia que me forma. Hemos dicho muchas veces, ¿no?, que no buscamos una iglesia donde encajo, sino que busco una iglesia que me corrige, una iglesia que me acomoda en el propósito y que me hace correr mucho más ligero en lo que Dios preparó para mi vida, para que puedan entender. Por eso tenemos que conocer más a Dios, para poder entender la esperanza segura a la que hemos sido llamados, es decir, su pueblo santo. Esta es la esperanza segura, ser su pueblo santo. Esta es la esperanza segura, habitar en su cuerpo. Esta es la esperanza segura, centrar todas las cosas, como ayer nos hablaba la palabra, en Cristo. La familia, la casa, mi persona, la economía, lo que soy, mis sueños, mis anhelos, mi proyecto. Esta es la esperanza segura. La esperanza segura está en una familia que tiene un padre y que está compuesta por muchos hermanos y tiene un hermano mayor que nos ha otorgado su herencia, una herencia maravillosa que se llama Cristo. Él es la casa, Él es la herencia y habita en su cuerpo, que es la iglesia. Todo se trata de Él. Simplemente
todo sigue tratándose de Él. Dice, es decir, su pueblo santo, y aclara esta versión, quienes son su rica y gloriosa herencia. La herencia de Dios son los hijos. La herencia de Dios son los hijos porque los hijos son Cristo. Lo leemos en la palabra, la herencia que nos ha sido dada, la esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Y esto es lo maravilloso, cuando podemos entender que Cristo lo es absolutamente todo. Mire, yo le digo la verdad, como papá tengo miles de incertidumbres. Y constantemente me estoy preguntando si hago bien las cosas o no, como esposo, como hijo. Pero el entendimiento que tenemos es que en Cristo vamos a encontrar todas las cosas, aunque en este momento no se nos ha hecho luz. Hay cientos de cosas que nos gustaría o que entendemos cómo debería ser, pero no sabemos cómo llegar ahí. Sabemos quién y en quién, pero no sabemos cómo. Y déjeme decirle que en el único lugar donde aprenderemos a ser mejores padres será en la casa de Dios, que es su iglesia. Será en la familia de los santos, será en la multitud de consejos dentro de la casa, no fuera de la casa. Por eso puedo estar informado adentro y afuera de la casa, pero la sabiduría me hará entender en Cristo que lo válido es lo que proviene de Dios. Es lo que habita en los santos, que es la esperanza de gloria. Dijimos que si Dios no hizo nada en esto de que Dios hizo todo a través de su Hijo, si Dios no hizo nada sin su Hijo, porque yo sigo haciendo cosas en lo natural y sin su Hijo y como me parece. Porque después terminaremos culpando a Dios porque nos castigó, cuando en Dios no hay dos naturalezas, no hay una naturaleza de castigo, sino de decirnos, este es el camino que te irá bien. Y hay una palabra que lo hemos dicho algunas veces, que está a veces mal entendida, que está el camino angosto y el camino ancho. Y nosotros decimos, bueno, el camino angosto es el camino difícil. No, el camino angosto no es difícil. No es angosto por difícil, es angosto por medida, porque la medida es Cristo. Y los que están en Cristo será un trabajo fácil, porque no es mi trabajo, es el trabajo de Dios a través de nosotros, como padres, ¿sí? En este día tan especial. De nada sirve tener una cuenta bancaria infinita y pasar necesidad. ¿Se imagina teniendo una cuenta bancaria con miles y miles y miles y miles? No sé, póngale pesos o dólares, como usted quiera, o euros, y vivir con necesidad, estar en la calle, no poder acceder a un lugar cómodo. En la familia de la fe es donde encontramos nuestra herencia de salvación. A veces somos hijos, pero vivimos como mendigos. Somos hijos, pero nos comportamos como si no seríamos hijos. De nada sirve que tenga una vida eterna en Cristo y no eche mano de la salvación. Como nos dice Timoteo capítulo 6, verso 12, echa mano de la vida eterna, echa mano de la salvación, echa mano de lo que Dios te ha ganado, ha conquistado para nosotros. De nada sirve tener una vida eterna y seguir pensando como seres mortales, con un tiempo de caducidad. De nada sirve ser el hijo pródigo de la historia y seguir comiendo de las inmundicias de este mundo. Cuando tenemos un Padre y tenemos una casa donde no nos falta nada. Amado, tenemos una casa y se llama Cristo. Tenemos un cuerpo y una familia que se llama iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Porque todo lo que queramos inventar, miren,
yo estoy rodeado de inventores, ¿no? Y a mí se me ocurre cada idea para solucionar los problemas. Mi abuelo de parte de mamá siempre arreglaba todo, tenía un taller ahí, a mí me encantaba ayudarlo y arreglarlo, y él a propósito rompía cosas para que yo las arreglara. Era la manera de poder tener concentrado o atento a un chico inquieto, ¿no? Hoy me doy cuenta. Entonces rompía cosas, me enseñaba a abrir candados, no para salir a robar, no, pero me enseñaba a abrir cerraduras, a arreglar máquinas. Y cuando yo no podía arreglar algo, él me decía, ¿cómo te parece que lo podemos solucionar? Y yo lo miraba y él sabía lo que yo le estaba diciendo sin romperlo todo. ¿Cómo lo podemos solucionar? Sin romper todo. ¿Sí? Y hoy casi veo a mi abuelo diciéndome, sin matar a nadie, ¿cómo lo pensás solucionar? Y todo se soluciona en él, en el entendimiento de que tenemos una familia, de que no puedo vivir como un hijo que no tiene padre y que no tiene casa. Vivimos tomando decisiones como el hijo pródigo, comiendo hasta que entró en sí. Dice la palabra que entró en sí, entró en el entendimiento de quién él era. Eso era. Porque él había gastado todo lo que creía que le pertenecía. No le pertenecía nada. Él pidió la parte que le correspondía. Perdón, gracias. Gracias por los apuntadores. Que le correspondía. No encontraba la palabra en la cabeza, no la había perdido. Acá la encontré. Era la parte que le correspondía, pero cuando el padre estuviese muerto. El padre le dio todo. ¿Sabe lo que pasó con el padre? Cuando él vuelve, no se encontró con un padre que le faltaban cosas porque él se había llevado algo que no le correspondía. Se encontró con un padre más rico aún. Porque en la casa del padre había gente que comía, que trabajaba, que vivía. Gente que vivía y trabajaba a tiempo completo y personas que venían cuando el trabajo sobreabundaba y ellos no podían con todo. Que el hijo pródigo se haya llevado una parte del padre, no de él, del padre que pensaba que le correspondía, terminó perdiendo todo porque no estaba en la casa del padre. Estaba en otra región, en un lugar donde no era conocido, en un lugar donde no lo respetaban, sino por lo que tenía. Pero en la casa del padre lo respetaban no por lo que tenían, sino por quién era. El hijo pródigo en la sociedad se quedó sin nada y no le permitieron ni siquiera comer la comida de los cerdos, porque valía por lo que tenía. Pero él entendió que en su casa no valía por lo que tenía, porque realmente no tenía nada. Todo le pertenecía al padre y como el padre le dijo al mayor, todo lo que tengo es tuyo, no hace falta que me lo pidas. Es todo mío, pero te pertenece. Lo mismo pasa con los hijos de Dios cuando entendemos que todo lo que tenemos, incluso nuestra propia vida, no nos pertenece. Porque vivimos enojados, vivimos queriendo cosas, tratamos de resolver las cosas a nuestra muy particular manera, pero vuelvo a repetir la frase del principio. Si Dios no hizo nada sin Cristo, ¿por qué nosotros queremos hacer cosas fuera de Él? El hijo pródigo tuvo necesariamente que entender que fuera de la casa del padre valía por lo que tenía, pero en la casa sin nada, llegando sin nada, valía por quién era. Era hijo, pertenecía a una familia, no importa lo que hubiese hecho, no importa cuánto hubiese pecado contra el cielo y contra el Padre, porque llega y le dice pecado contra el cielo y contra ti, papá. Te pedí lo que no me correspondía, lo gasté, lo malgasté. Haceme aunque sea uno de tus empleados. No merezco ni siquiera eso. Pero el Padre, que representa a Dios, lo pone en el lugar correcto. Esto se llama reconciliación de todas las cosas. Mientras queramos hacer cosas fuera de Él, nos va a ir mal. A veces queremos agradar a los hijos,
queremos agradar a nuestros jefes, queremos agradar a nuestra familia y terminamos mal. Terminamos mal nosotros y terminan mal los nuestros. Porque hoy vivimos en una juventud que está sobreinformada, pero no lo podemos corregir. Pero si lo corregimos, por ahí los perdemos. Amado, es tiempo de ser corregidos, porque en la casa, estamos hablando de la casa es Cristo, la casa es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es el lugar de bendición donde recibimos la herencia en gloria de Él, sus promesas eternas. La herencia la recibimos en la casa. En la casa no solamente hay comida, el hijo pródigo tuvo que entender que en la casa también había corrección. Porque el hijo volvió y no volvió a hacer lo que quería. Volvió a la casa del Padre, donde había abundancia, donde valía por lo que era, pero donde entendía que eran las reglas del Padre, para que le vaya bien. El claro ejemplo es el hijo pródigo que fuera de la casa del Padre no le fue bien. Tomó sus propias decisiones, vivió como quería, usó lo que no le pertenecía y a pesar de ser un montón, se terminó. Porque todos los recursos de este mundo son limitados. Por eso la palabra dice, pongan los ojos en las cosas de arriba. Los tesoros en esta tierra se arruinan, se corrompen, se destruyen, pero los tesoros que podemos hacer en el cielo, cuando hacemos las cosas con Cristo, porque si Dios siendo Padre y Creador no hace nada fuera del Hijo, nosotros tampoco tenemos que hacerlo. ¿Por qué seguimos buscando respuestas naturales? Si seguimos buscando respuestas naturales, jamás experimentaremos lo sobrenatural de nuestro Padre, de lo sobrenatural que Dios ha diseñado para que habite en tu vida y en mi vida. Seguimos en el 19, leímos el 18 recién. Pido que inunde la luz del corazón para que puedan entender la esperanza segura a la que han sido, a las que los llamó, es decir, su pueblo. Fuimos llamados a ser su pueblo, su cuerpo, sus hijos. Porque todo se trata de Él. Quien es su rica herencia en gloria. Amados, la herencia en gloria es la familia, son sus hijos y es Cristo. Y todo es lo mismo. El 19 dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros. Hay un texto bíblico que dice que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Puede parecer bueno o malo. El hijo pródigo tuvo que entrar en sí. Entender realmente que tenía una casa, que tenía una familia, que él tenía pertenencia en un lugar donde valía por lo que él era. Por eso era la oración del apóstol. Oro para que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros. No le estaba diciendo, entiendan el poder que habitará en ustedes. No, les estaba diciendo, entiendan el poder que habita en nosotros. Continúa, los que creemos en Él, es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos hoy habita en tu vida y en mi vida. Pero seguimos queriendo hacer las cosas fuera de Dios. Imposible, anulamos el poder maravilloso que Dios ha puesto en tu vida. Seguimos discutiendo con situaciones, seguimos queriendo que las cosas se hagan a mi manera. Mira, a mí me encanta que se hagan a mi manera. Igualmente nunca que tengo mucha idea de cómo hacer las cosas, pero bueno, las poquitas cosas que entiendo cómo hacer, las quiero hacer a mi manera. Pero muchas veces tengo que entender en el Señor que no es a mi manera. Porque casi lo vuelvo a escuchar a mi abuelo que me dice, sin matar a nadie, ¿cómo resolverías esto?
sin alejarte del mundo, porque a veces la solución es alejarnos del mundo, ¿no? Mi familia es un problema, así le hacía a tu familia, chao, de ahora voy a vivir en otra casa. Tu trabajo es un problema, listo, renuncio y se terminó. Ya está. Abel entendió que para llegar a lo que él quería de Dios, la manera fácil no era corregirse él, era matar a su hermano. Perdón, Caín. Caín invita a su hermano porque dice que la ofrenda no tenía nada de malo. La ofrenda alguna vez la predicamos, la ofrenda de Caín fue hermosa, porque dio de lo mejor que tenía. Pero claro, su corazón o la intención de su corazón era ser mayor que su hermano. Por eso la ofrenda de Abel fue aceptada, porque Abel es tipo y forma de Cristo, del Señor, de nuestro Señor. Entonces la mejor manera de ser corregido, tengo que corregir mi corazón para agradar a Dios. No sirvió lo que hice. No sirvió, mirá todo lo que hice para vos. Mirá qué ofrenda hermosa di, habrá dicho Caín. Porque mire, la descendencia de Caín fueron inventores, músicos, inventaron todo en la tierra. O sea, todo lo que hicieron para sobresalir. Pero la palabra dice que a Dios no le sirve nada de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Él haga a través nuestro, dijimos la semana pasada. Claro, la mejor manera de ser mejor que su hermano o de agradar a Dios, quizás sería matando a mi hermano. Entonces, claro, Caín mató a su hermano y me imagino su pensamiento, ¿no? Presentarse delante de Dios y decirle, ¿y ahora quién es el mejor? Y muchas veces ese sentimiento también está en nosotros. Cuando entiendo que mi familia es el problema, entonces me voy. O entiendo que el trabajo es mi problema y lo dejo sin pensar. O que alguien es un problema y simplemente no lo mato físicamente, pero lo maté en mi corazón. Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor a la derecha de Dios. Mire qué maravillosa esta realidad. Dice la palabra que Jesús está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Tenemos quien pide por nosotros. ¿Tendremos algo que pedir? Aquel que hizo todo en Cristo nos llama a hacer todo nuevamente en Él. Y este todo y este Cristo, cuando vemos en la Escritura, es una familia, es la comunidad de la fe, es una iglesia, son los santos. Dice el 21, ahora Cristo está muy por encima de todas las cosas. El 21 nos dice, ahora Cristo está muy por encima de todo. Ahora te pregunto, y me pregunto, ¿no? ¿Realmente Cristo está por encima de todo? ¿Está por encima de tu escasez? ¿Está por encima de mi enfermedad? ¿Está por encima de lo que yo creo, de cómo debo resolver las cosas? ¿Está por encima de tu enojo? ¿Está por encima de tu fastidio? ¿Está por encima de lo que yo creo que tienen que hacerse las cosas? ¿O sigues? Sí, Cristo, esta es la información, ¿no? Cristo está por encima de todo. La sabiduría es ponerlo en mi vida, Cristo por encima de todo. Información es saberlo. Sabiduría es practicarlo. Vivimos en una generación sobreinformada y tendremos que orar para que Dios nos dé sabiduría para habitar en medio de esta generación. Ayer lo hablaba con los hermanos que estaban conmigo y leí un texto que no recuerdo dónde, lo voy a tener que googlear, está en la palabra, quédese tranquilo. Dice que David sirvió en su generación y descansó. Y yo me pregunto, ¿estoy sirviendo en mi generación? ¿O simplemente soy un títere de las circunstancias que me suceden? Si alguien se enoja conmigo, porque yo a veces me encuentro, ¿no?, con alguien que se enojó conmigo y trato de agradarlo. ¿Sí? No.
alguien que no le gusta cómo soy y trato de corregirme a la vista de las personas. Tratando de complacer todo porque si no, ¿qué? Una de las respuestas que le daba a los chicos cuando me preguntaban cómo pastoralmente solucionaba las cosas y le decía, primero hay que entender que no todos son problemas. Muchas veces es una exageración de algo que creo que pasó, ni siquiera pasó a veces. Y que en el Señor las cosas, a veces hay personas que te dicen, esto se va a caer. ¿Qué significa? ¿Qué parámetro usamos para decir que algo se va a caer? ¿Las cosas o se cayeron o no se cayeron? Si no se cayeron, aseguremos que esté firme. Y si se cayó, levantémoslo. Entonces el trabajo pastoral creo que es, si se está por caer, tirémoslo. Claro, se está por caer, que se caiga si se está por caer. Llamemos las cosas como son. Se está por caer, que se caiga, no vivamos 30 años y se estaba por caer, ya estaba anciano ya, y se estaba por caer. ¿Se cayó? No se cayó nunca. Qué triste va a ser llegar a punto de partir y mirar para atrás y pensar que pensé que se iba a caer. Bueno, tiralo o afirmalo, pero tomemos decisiones en nuestra vida. No vivamos como pusilánimes pensando que, bueno, la naturaleza, sí, los tiempos, Dios, la sabiduría de Dios. No, amado, tomemos decisiones en la vida. Por eso en lo pastoral a veces vienen y te dicen, me parece que se está por caer. Tirémoslo. Y si no, afirmémoslo. Pero tomemos una decisión. No vivamos como pusilánimes en esta vida. Cristo está por encima de todo. Le hago y me hago una pregunta. ¿Cristo está por encima de todo? Simplemente es información. Sean gobiernos, sean autoridades, o poderes, o dominios, o, y me encanta esto, cualquier otra cosa. Cristo está por encima de todo. Cristo está por encima de todas las cosas. No solo en este mundo, sino también en el que vendrá. ¿Tenés ansiedad? Yo se lo dice un ansioso que abre, le conté la semana pasada, ¿no? 1 minuto el microondas, ¡trac! A los 59. Y después me pregunto, ¿por qué no esperé? Y así tantas cosas le podría, que se van a enojar si cuento, pero como es un montón de cosas. No solo en este mundo, sino en el que está por venir. No estamos preparados. No tengo que estar preparado, tengo que estar en Cristo. Tengo que estar gobernado por Cristo. El problema de la iglesia contemporánea es que está informada. Nada más. Y estar informada de Cristo no cambia absolutamente nada. Solamente te hará vivir frustrado por algo que crees que es Cristo, pero que no es realidad en tu vida. Entonces vivimos sacudidos de un lado a otro, y mencionamos en este último tiempo mucho la barca, ¿no? Que estaba yendo en dirección a lo que Dios, estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pero en ese cumplimiento de la voluntad de Dios había gente que quería resolver las cosas con su pericia y se estaba por ahogar. Y había uno que era el hijo que dormía plácidamente, sabiendo que no importaba la tormenta, sino que iba a pasar. El problema es que nosotros nos encaprichamos. Esto me quiero poner en primer lugar. Me encapricho en frenar la tormenta. No quiero tormenta. Entonces lucho contra la tormenta. No, amado, relájate en la tormenta. Porque en el mundo van a tener aflicción. Pero tranquilo, decía el Señor, yo ya vencí al mundo. ¿Cuántos luchan con la tormenta? Yo tenía un perro que ladraba a la tormenta y él se ve que alguna vez salió al techo, ya no está más entre nosotros. Pobrecito. Gracias a Dios, ya no está con nosotros. Sí, ¿qué va a hacer? Y salía y ladraba a la tormenta. Y si la tormenta estaba dando vuelta 2 o 3 días, él estaba 2 o 3 días ladrando, sí. Y estaba...
Ya no tenía voz y decíamos, los vecinos, mátenlo, pobrecito. Claro, ya la muerte era algo agradable para él. Con nosotros pasa lo mismo. Luchamos contra la tormenta. Se ve que alguna vez luchamos y la resolvimos y de ahí quedó. Y pensamos que vamos a poder. No, amado, relájate en la vida. Porque Él tiene el poder que habita en nosotros es mucho más fuerte. En este mundo y en el que vendrá, 22 dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Él es cabeza de todo para beneficio de todos los que somos la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. También es el que da plenitud a todas las cosas con su presencia. Amado, Él nos completa. Si buscamos completarnos con este mundo, le pido a los chicos que vayan pasando. Si no, va a parecer que voy a tirar un córner. Yo siempre fui arquero. Como pastor sigo siéndolo. Si como iglesia nos va a completar todo lo que queremos, o lo que nos falta, o lo que nos parece, no vamos a estar completos nunca. Tenemos que sentir realmente que Él nos completa. Él es nuestro Padre Celestial. Ese texto nos relata. Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Él es el hermano, el heredero y nosotros coherederos. Junto con Él también hijos. Y nosotros herederos de una gran promesa. Llamados a conocerlo más por medio de Cristo. La piedra de gran valor. Esta verdad, amado, debe desarrollarse. No sirve de nada si lo tenemos como información. Tiene necesariamente que desarrollarse en un ambiente saludable. Y ese ambiente saludable es la familia. ¿Sí? Un ecosistema de orden, pero también de obediencia a Cristo. La familia tiene que ser un lugar de orden y obediencia a Cristo. No un lugar donde complacemos a los chicos para que no se enojen, sino donde ellos son corregidos y nosotros somos corregidos junto con Él. No importa tu principio, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. No importa cuál fue tu principio, ¿sí? Hay un pastor que se llama Roger Barriger y me encanta porque es un hombre ya de muchos años. Él tiene una frase y dice: si no saliste de una buena familia, procurá que una buena familia salga de vos. Y me encanta porque él es hijo de la generación hippie, abandonado por sus padres. Se crió en la calle, drogas desde muy chico, pero cuando era muy joven entró a una congregación. Y en esa congregación encontró una familia. Y él no tuvo un padre presente, pero encontró el ejemplo de padres que sí fueron presentes. En esa familia, en esa casa, en esa congregación, encontró el diseño correcto de Dios para su vida. Y él tiene toda la autoridad. No es un dicho de él, ¿no? Pero tiene toda la autoridad de decir, si no saliste de una buena familia, que una buena familia salga de vos. Porque mi principio no me define. Mi principio natural no me define ni como padre, ni como esposo, ni como hijo. Mi principio jamás te va a definir. Porque nuestro principio natural está en esta tierra, pero nuestro principio espiritual está en Cristo. Estamos en Él, somos reconciliados en una familia que tiene un padre, que tiene hermano, que son obedientes, que son corregidos. Amados, solamente en la casa encontramos estas maravillosas riquezas en gloria para poder ser, si no tuve un buen abuelo, ser un buen abuelo. Si no tuve un padre o no tuve un buen padre, ser un buen padre.
Y si tuviste un buen padre y un buen abuelo y una buena familia, bueno, subí la vara a que la vara esté en Cristo. No seas un buen padre o una buena madre, una buena abuela natural. Porque la buena abuela espiritual va a corregir, la abuela buena, natural, va a ocultar los pecados. Y la palabra dice que yo no oculto pecados, sino que paso por encima los pecados porque amo al otro. La casa nos habla de corrección. Si tuviste una mala familia, una buena familia saldrá de vos, porque somos parte de una familia conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y tenemos el lugar correcto, que es: Señor, si no hiciste nada sin tu Hijo, yo no quiero hacer nada fuera de Él. Ni ser un padre, ni ser un esposo, ni ser un obrero, ni ser un estudiante fuera de Él. Amado, es tiempo de aceptar el tiempo que nos toca vivir, porque mucha de la incertidumbre que vivimos es no aceptar el tiempo. Él lo gobierna todo en este tiempo, dice la palabra, y en el tiempo que viene también, en este mundo y en el próximo. Amado, aceptemos lo que nos toca atravesar, dejemos de pelear con la tormenta, porque la tormenta está allí y va a venir en el tiempo correcto que Dios diseñó para que llegue a nuestras vidas y para que podamos descansar en Él, para que Él sea nuestro lugar seguro, para que la familia de la fe sea el lugar seguro, para que los hermanos sean esa casa donde yo también formo parte. Amén. ¿Le parece si oramos? Padre, te damos tantas gracias por esta oportunidad que nos das de ser mejor de lo que hemos recibido, de contestar mejor de lo que se nos ha hablado, de poder ser una casa, una familia conforme a tu corazón, no para conformar personas, no para estar en una medida alta dentro de la sociedad, sino para cumplir con la voluntad de Dios. Señor, danos la sabiduría de poder servir a esta generación que tiene exceso de información, pero que en el cuerpo va a encontrar la sabiduría. Esta generación que se levanta en este tiempo de mucha información, cuando ponga en práctica esa información por medio de la vida de Cristo, serán imparables. Esto no es una crítica a esta sociedad, ni a este tiempo, ni a esta juventud, sino que Dios nos permita estar con ellos para guiarlos, para que puedan encontrar sabiduría en nosotros y no que encuentren gente grande, desesperada. Imagínense, hoy el mundo informa a nuestros niños de cualquier situación, con cualquier ideología, pero solamente en una casa saludable encuentran la sabiduría, el consejo. Solo en una casa encontraremos corrección, solo en una casa encontraremos alimento. La iglesia es esa casa donde Dios asegura la continuidad del legado. Por eso, si no saliste de una buena casa saldrá de ti. Una iglesia saludable produce familias que influyen en la sociedad, en otras familias. Señor, danos la sabiduría de poder servir a esta generación, no desechar a esta generación, sino poder servir a esta generación para que puedan encontrar en nosotros sabiduría y no desesperanza. Aleluya. Cerra tus ojos por un momento y tené tus propias palabras con el Señor.